Y mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en un fraude estructural en el software electoral sin presentar evidencias concretas, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha denunciado la influencia que podrían ejercer en el voto ciudadano los grupos armados que operan en más de 600 municipios en todo el territorio nacional. ¿Qué busca el presidente Gustavo Petro sembrando dudas frente al sistema electoral a solo 12 días de las determinantes elecciones legislativas que tendrá Colombia el próximo 8 de marzo? El análisis en el informativo de NTN 24. A solo 12 días de las elecciones legislativas en Colombia, el presidente Gustavo Petro levanta tensiones por poner en duda la transparencia del proceso organizado por la registraduría sin presentar pruebas. Desacato a la justicia. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre hacen fraude. En las elecciones de Congreso, en los últimos que se van a elegir. Y porque ahora puede ser peor. El procurador Gregorio El Hash respondió con firmeza al mandatario, rechazando cualquier atisbo de irregularidades que pudiera amenazar los comicios. No hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad siquiera en lo que viene haciendo el señor registrador. La honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló a mí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar, y tienen que respetar la competencia del Ministerio Público. Y no puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un Twitter que sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento. Pero no fue el único. El registrador Hernán Penagos también marcó una posición firme. Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras, y nadie le va a decir a la registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones. Pero ese mismo sistema que hoy Petro pretende empañar con ataques sin sustento fue el que garantizó unas elecciones transparentes en 1984 cuando fue electo concejal de Zipaquirá, en 1991 y 1998 cuando ganó una curul como representante a la Cámara, en 2006 y 2018 como senador de la República, en 2011 para ser alcalde mayor de Bogotá, Distrito Capital, y en 2022, elección que lo llevó a la actual presidencia. El intento por deslegitimar las instituciones electorales no es el único desafío de los comicios del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo. La misión de observación electoral presentó un estudio que revela un panorama inquietante. 170 municipios tienen algún nivel de coincidencia de factores de fraude y violencia. Esta cifra representa un aumento del 65% respecto a los comicios legislativos y presidenciales de 2022. No es algo menor. Los puntos críticos están ubicados en subregiones que históricamente han sido golpeadas por el conflicto armado y las economías ilegales. En este punto coincide la alerta temprana emitida el año pasado por la Defensoría del Pueblo, en la que advirtió que más de 700 de 1.103 municipios que tiene Colombia están en riesgo. 62 requieren acción inmediata, 425 acción prioritaria y 216 observación permanente. Colombia estaría atravesando un periodo de violencia política inédito, según un balance de la MOE. El primer semestre de 2025, con un aumento de las agresiones contra liderazgos políticos y acciones de grupos armados ilegales, fue catalogado como los primeros 6 meses más violentos desde 2018. Y saludamos hasta ahora a Hassan Nazar, es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático. Hassan, buenas noches, bienvenido al informativo de NTN 24. Jefferson, Harry, es un verdadero placer estar con ustedes aquí y por supuesto con un tema de tanta relevancia en lo que está pasando en Colombia. Hassan, usted es uno de los líderes más opcionados a ocupar una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá en estas elecciones. Por esa razón lo hemos invitado para analizar estas declaraciones que da un presidente, un líder político que, como lo veíamos en este informe, pues ha participado en muchos comicios electorales, ha salido elegido en más de 7 veces por un sistema electoral que siempre ha sido puesto a prueba. Y hoy, cuando es presidente y está a puertas pues, de entregar el poder el próximo 7 de agosto, asegura que pues, este proceso electoral, o por lo menos comienza a sembrar una serie de dudas sobre el software electoral. ¿Qué busca el presidente colombiano con estos pronunciamientos a menos de 12 días de las elecciones legislativas?
Jefferson, ustedes acaban de hacer un resumen clarísimo de cuál ha sido el panorama electoral en Colombia y sobre todo qué ha beneficiado a Gustavo Petro. Ha estado en varios procesos electorales. Venir a descalificar en este momento el proceso electoral que se avecina y que es muy importante en Colombia el 8 de marzo, que son las elecciones legislativas y unas consultas presidenciales, lo que está poniendo en entredicho es una cortina de humo. Y no salgamos de ahí. Gustavo Petro es un hombre que no quiere que hablemos de lo que pasó hace unos días con la muerte de Kevin Acosta, un niño que murió esperando medicamentos. Gustavo Petro lo que pasa es que no quiere que hablemos de lo que pasó hoy, que murió otra señora, un adulto mayor en Cúcuta, esperando también medicamentos. Él no quiere que nosotros hablemos de la realidad del país. Él no quiere que hablemos de que estamos en los peores indicadores de seguridad en 10 años, donde subió el homicidio, la extorsión, el hurto, el secuestro. Él no quiere que hablemos de la catástrofe económica y fiscal que está teniendo Colombia. Entonces nos lanza diatribas para desviar la atención y deslegitimar un proceso electoral y cambiarnos el tema. Y no podemos caer en esa trampa. Al presidente Gustavo Petro lo que hay que decir es lo siguiente: señor, usted no tiene que estar haciendo política. Usted está impedido para hacer política. Usted debe guardar su posición como jefe de Estado y no estar participando de ningún proceso electoral, ni con comentarios, ni hablando de constituyente, ni hablando de temas descalificando a la registraduría, ni ningún proceso electoral. Concéntrese en lo que tiene que hacer, que es tratar de terminar este gobierno, este fracaso de gobierno que ha tenido, y no emprenda un desprestigio de un proceso electoral que tiene todas las garantías y las vedurías internacionales. Hassan, un gusto saludarte aquí en el informativo de NTN 24. Quiero retomar algo muy importante que acaba de señalar justamente, y es ese tema de seguridad. ¿Estaría entonces el presidente Petro desviando la atención sobre algo de tanta gravedad como lo es la presencia de grupos armados ilegales en una gran región del país, de varias regiones, en donde hay importantes mesas electorales ya previstas para dentro de 12 días? Harit, y no solo eso, es que no se le olvide a usted lo del Pacto de la Picota cuando fue electo Gustavo Petro. Es que salió su propio hermano diciendo que desde las cárceles habían sentado a negociar con criminales para que le pusieran 1 millón de votos al presidente Petro. ¿Eso dónde queda? Es que los recientes informes de la Fundación Ideas para la Paz dan un panorama dantesco. 27.000 hombres armados en el territorio en Colombia. 30% ha crecido el Clan del Golfo. 23% las disidencias del señor Calarcá y 22% las disidencias del señor Iván Mordisco. Es que con Gustavo Petro los criminales se pavonean, andan escoltados en carros de la Unidad Nacional de Protección. El ELN hizo y deshizo. La crisis profunda de seguridad que está viviendo Colombia es culpa del fracaso de la paz total. ¿Y usted sabe quién fue el arquitecto y el artífice de la paz total? Un señor que hoy es candidato presidencial, que se llama Iván Cepeda. Ese es el arquitecto de la paz total. Ese es el heredero político de Gustavo Petro. Y saben perfectamente que los colombianos estamos sumidos en una profunda crisis de seguridad por esa pésima política que plantearon. Y claro, lo que quieren es desviar la atención, deslegitimar un proceso electoral para que no hablemos de los temas de fondo. Es que la crisis de la salud está desbordada, la crisis de la seguridad está desbordada, la crisis fiscal está desbordada. En este momento, lo que nos lanzan son cortinas de humo. Este gobierno está en cabeza de un embustero profesional que se llama Gustavo Petro y que a cada escándalo quiere taparlo con otro escándalo y otro escándalo y otro escándalo. Y así nos tiene a los medios de comunicación, nos tiene la opinión pública hablando de las cosas irrelevantes. Ahora nos propone una constituyente y mañana saldrá con otro escándalo, porque es un gobierno de escándalos. No es un gobierno que ejecuta, no es un gobierno que hace nada bien, y ahora lo único que le queda es descalificar el proceso electoral que se avecina, porque saben que van a perder en las legislativas y van a perder en la elección presidencial. Hassan, para finalizar, la Defensoría del Pueblo ha dejado en evidencia, o por lo menos ha emitido una alerta, según la cual en más de 600 municipios de todo el país podrían verse afectadas estas elecciones de los próximos días, y esto por la influencia de grupos armados ilegales. ¿Estas organizaciones terroristas favorecerían algún grupo político en particular en Colombia? Es que usted recordará, Jefferson,
uno de los elementos más terribles que ha pasado en esta elección presidencial. Es que a nosotros en el Centro Democrático nos asesinaron a un precandidato presidencial como Miguel Uribe Turbay. Lo asesinaron. ¿Y las investigaciones en dónde van y a dónde van a apuntar? Por supuesto que la violencia política está. ¿Y a quién le está apuntando? Le está apuntando a la oposición, a quienes le han plantado la cara a este gobierno y lo han denunciado abiertamente, sus irregularidades, su entramado de corrupción. A esos es a los que está apuntando. Y claramente en los territorios tendrán que garantizarle la seguridad a quienes le han hecho oposición democrática al gobierno de Gustavo Petro. Porque sabemos perfectamente, como lo dije al inicio, es que los criminales en el pacto de la picota, en la elección del 2022, estaban con la campaña de Gustavo Petro. Y no tengo la menor duda de que jugarán un papel estratégico para tratar de sabotear las elecciones y poner en peligro el proceso electoral contra quienes están haciendo oposición a este nefasto gobierno de Gustavo Petro. Hassan Nazar, candidato al Congreso de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por este momento para poder hablar con toda la gran audiencia que tiene NTN 24 en todo el continente.